Buen día para todos. Seguimos en la Parashá Tazria. Quedamos en el capítulo 13, versículo 24. Si una persona tuviese una quemadura de fuego en su piel y la piel sana de la quemadura es una mancha brillante, blanquirrocija o puramente blanca. ¿Sí? Y la piel sana de la quemadura, dice Rashi, es el término Mejiat, significa aquí lo mismo que en sanement, en el francés antiguo, pero dice cuando la quemadura que se curó, se transformó en una mancha brillante, lo que sería Bajeret, que dijimos al principio de la parasha, cuando empezamos a hablar de Metzora, que también tiene, que es una de las manchas. Mezcla de blanco y rojo o con blanco puro. Los signos de impureza de una quemadura y los signos de impureza de una inflamación son los mismos. Siendo así, ¿por qué razón la escritura lo describió por separado? Dice para decir que no se combinan uno con otro. Es decir, que si en una persona apareció la mitad de un Geris de Bajeret en una inflamación y la mitad de un Geris de Bajeret en una quemadura, no lo juzgamos como si fueran un Geris completo de Bajeret. Por consiguiente, no se declara impura a la persona por el tamaño combinado de ambos Geris. Geris, dice aquí, es el nombre que se le daba a una especie de habichuela grande. Para efectos de las leyes de impureza es el tamaño mínimo que causa impureza. Seguimos. El Cohen la mirará y aquí que el pelo en la mancha brillante se ha vuelto blanco y su aspecto es más hundido que la piel, etzarat. En la quemadura hizo erupción y el Cohen lo declarará impuro, es afección de etzarat. Y si el Cohen la mira y aquí que en la mancha brillante no hay pelo blanco y no está más hundida que la piel, siendo tenue, entonces el Cohen lo confinará por un periodo de 7 días. El Cohen lo mirará en el séptimo día. Si se ha extendido en la piel, el Cohen lo declarará impuro, es afección de Tzaraat. Pero si la mancha brillante permaneciese en su lugar sin haberse extendido en la piel y es tenue, es hinchazón de la quemadura y el Cohen lo declarará puro, ya que es la cicatriz de la quemadura. Algo muy interesante que dice Abraham Kadosh, nosotros vemos que todo el tiempo con respecto a las manchas o los negaim que hay aquí, siempre declara si el pelo está blanco o no está blanco. ¿Por qué precisamente blanco? Haré blanco en lo que, sí, en lo que tiene que ver con espiritualidad y todo eso, se sabe que blanco es un color puro, mientras que los colores oscuros son colores impuros, como el negro, el rojo, amarillo, cosas así, son más colores impuros, mientras que los colores así como azul, blanco y el morado son los colores más espirituales. Y si es así, entonces ¿por qué dice aquí que siempre tiene que si tiene el pelo blanco o tiene la niga blanca, pelo blanco? ¿Por qué? ¿Por qué precisamente pelo blanco? Y aparte de eso, no solamente eso, sino que aparte de eso dice que tiene pelo blanco es impuro. Debería ser al contrario. Entonces dice el Jaime Kadosh que a veces la persona puede verse por fuera como una persona creyente, ¿sí? Tiene equipa, tiene chichi, tiene de todo, se ve como una persona bastante conservadora y se ve como blanco. Blanco, una persona que cuida, ¿no? Pero por dentro no es blanco. No sé por dentro. Por dentro quiere decir de lo que sale de él, que es lo que él habla. Cuando él habla y habla, se asusta de que no es como aparenta. Sí, por eso dice que si tiene el pelo blanco. Porque no es lo que aparenta. Así dice lo de Hanaka 2. De seguimos. Un hombre o una mujer en quienes hubiese una afección en el cuero cabelludo o en la barba, el Cohen mirará la afección y aquí que su aspecto es más hundido que la piel y en él hay un pelo amarillento débil, entonces el Cohen lo declarará impuro. Es netek, es tzaraat,
del cuero cabelludo o de la barba. Pero si el Cohen mira la afección de Netek, y aquí que su aspecto no es más hundido que la piel y no hay en ella pelo oscuro, entonces el Cohen confinará la afección de Netek por un periodo de 7 días. Vamos a ver qué nos dice Rashi. El cuero cabelludo en la barba. En este versículo la escritura hace una distinción entre una afección cutánea, que está en un sitio donde hay pelo, y una afección cutánea que está en un sitio donde hay carne. Pues con respecto a esta afección en la carne, su signo de impureza es el pelo blanco, mientras que la de esta otra afección, donde hay pelo, su signo de impureza es pelo amarillento. Y en él hay pelo amarillento, es decir, que el pelo oscuro se transformó en pelo amarillento. Es Netek, así es el nombre de la afección cutánea en el lugar del cuerpo donde haya pelo. Puesto que no se cuenta con el vocablo equivalente al español para traducir Netek, hemos preferido simplemente transliterarlo. En algunas traducciones se le ha vertido como alopecia, pero tal traducción no es apta. Alopecia designa en general la caída del cabello. La Netek, sin embargo, además de ello, tiene la particularidad de que en ella aparece pelo débil y amarillento. Y Netek, que viene la palabra desprenderse también. Que esta afección se llama así, por lo que el pelo se desprende y cae a causa de la afección, así trae Rabiovadia Vertinura. Lo Vertinoro, de Vertinoro. Ok. Y no hay en ella pelo oscuro, dice Rashi, pero si en ella hubiese pelo oscuro, la persona es pura y no precisará confinamiento. Pues el pelo oscuro constituye un signo de pureza en las afecciones en lugares velludos, como se declara, y el pelo oscuro ha brotado en ella. En el caso de la Bajeret, la Torah dice que si el pelo no se volvió blanco, el Cohen confinará la afección por un periodo de 7 días. De ahí se infirió que si el pelo sí se volvió blanco, entonces la afección es impura, puesto que aquí la Torah dice algo similar, que si no aparece pelo negro la persona deberá ser confinada. De ahí se pudo haber inferido que si apareció un pelo negro, esto constituye un signo de impureza, al igual que en el caso de la Bajeret. Por esta razón, Rashi enfatiza aquí que la aparición del pelo negro siempre es un signo de impureza. Seguimos la parashá. El Cohen mirará la afección en el séptimo día, y he aquí que la Netek no se ha extendido y no hay en ella pelo amarillento, y el aspecto de la Netek no es más hundido que la piel. Entonces se rasurará sin rasurar lo que esté en la Netek. Dice aquí que el nete no se ha extendido, pero sí se ha extendido, pero si se ha extendido, si en ella hubiera pelo amarillento, será impuro. Entonces se rasurará alrededor de la Netek. ¿Mm? Sin rasurar lo que esté en la Netek, dice, deja 2 pelos junto a ella, a su alrededor, para que sea reconocible si es que se extendió. Pero si es que se extiende, pasará más allá de los pelos y saldrá al sitio rasurado. Seguimos, entonces se rasurará sin rasurar lo que esté con la Netek, y el Cohen confinará la Netek por segunda vez durante un periodo de 7 días. El Cohen mirará la Netek en el séptimo día, y aquí que el Netek no se ha extendido en la piel y su aspecto no es más hundido que la piel, entonces el Cohen lo declarará puro y sumergirá su vestimenta y será puro. Y si la Netek se hubiese extendido en la piel, entonces, después de haber sido declarado puro, entonces el Cohen lo mirará, y aquí que la Netek se ha extendido en la piel, el Cohen no necesitará buscar pelo amarillento, es impuro. Pero si la Netek ha conservado su aspecto y en ella ha brotado pelo oscuro, la Netek ha sanado, puro es, el Cohen lo declarará puro. Vamos a ver qué nos dice Rashi aquí después de haber sido declarado puro. Pasando este versículo, lo que sí, solo sé que si la Netek se ha extendido después de haber sido enviado por el Cohen,
tras haberlo declarado puro, entonces será impuro. Pero ¿de dónde sé que incluso al final de los primeros 7 días y de los segundos 7 días, si la afección se ha propagado, también será impuro? Para indicar eso, este versículo declara si de cualquier modo se extiende, expresión enfática que implica que en cualquier circunstancia. Pelo oscuro, dice Rashi, de donde aprendemos que incluso pelo amarillento o rojizo que no sea dorado también constituyen signo de pureza. Para indicar eso, este versículo enuncia la frase y pelo, lo que implica otros matices. El vocablo tza'ov empleado aquí se refiere a dorado. Significa lo mismo que orable en francés antiguo. Vamos a ver aquí. Dice aquí que todos estos vocablos son variaciones de la palabra oro. En algunos manuscritos de Rashi, en vez de orable, aparece la frase orpale. Orpale, que quiere decir oro pálido. Puro es el Cohen, lo declarará puro, pero una afección cutánea impura que el Cohen haya declarado pura no será pura, caso que se haya equivocado. Si un hombre o una mujer tuviese manchas blancas en la piel de su carne, el Cohen mirará y aquí que en la piel de su carne hay manchas blancas pálidas en su mancha lustrosa que ha brotado en la piel, puro es. Blancas pálidas, dice Rashi, es decir, que su blancura no es intensa sino tenue. Seguimos. Si el cabello de la cabeza de un hombre se cae, es calvo, occipital, puro es, y si su cabello se cae del lado de su rostro, es calvo frontal, puro es. Vamos a ver qué nos dice aquí. Bohak es como una mancha blanquecina que se observa en una persona robicunda. Entre las manchas de su complexión robicunda es llamado también bohak en hebreo. Es como un pecoso en quien entre cada peca la carne brilla con blancura lustrosa. Es calvo occipital, puro es. Y si el cabello de la cabeza de un hombre se cae, es calvo occipital, puro es. Y si su cabello se cae del lado de su rostro, es calvo frontal, puro es. Vamos a ver lo que dice sobre el calvo occipital, puro es. Es puro de la impureza de Netakim, afecciones de Netek. Pues esta persona no es juzgada por los signos del cuero cabelludo y la barba, que son sitios del cuerpo donde hay pelos, sino que los signos de afección cutáneas de la carne, a saber, dice aquí, carne sana y propagación. Y su cabello se cae de lado de su rostro, dice aquí Rashi. La falta de cabello desde donde la coronilla del cráneo se sesga hacia el rostro es llamado calvicie frontal. Las sienes a ambos lados también están incluidas en esta categoría y desde donde la coronilla del cráneo se sesga hacia la parte posterior de la cabeza llamada calvicie occipital. Entonces seguimos y dice aquí, vamos a ver. Y si su calvicie occipital o frontal hubiera una afección blanca rojiza, es un brote de tzará en la calvicie occipital o frontal. El Cohen lo verá y aquí que hay una afección de mancha clara que es blanca rojiza en su calva occipital o frontal, semejante al aspecto de tzará en la piel de la carne. Él es un hombre afectado de tzará, impuro es. El Cohen lo declarará impuro. Su afección está en su cabeza. Vamos a ver qué nos dice aquí Rashi, una afección blanca rojiza. Esta frase nos quiere decir que la afección está alisada con blanco y rojo. Ahora bien, ¿de dónde aprendemos que otros aspectos también son impuros? Para indicar eso, el versículo siguiente declara que esta afección es impura si es como el aspecto de tzará de la piel de la carne, es decir, como el aspecto del tzará mencionada en la sección que trata acerca de las afecciones impuras en la piel de la carne.
Si una persona tiene en la piel de la carne, y qué es lo que dice al respecto con ella, que causa impureza mediante 4 aspectos, es decir, 4 matices de blancura, y es juzgado durante 2 semanas para determinar si su afección es pura o impura, pero la afección de la cabeza no es considerada como el aspecto de chará mencionado acerca de la inflamación y de las quemaduras, las cuales son juzgadas en una semana, ni tampoco es como el aspecto del netec en su sitio donde hay pelo, el cual no causa impureza con los 4 aspectos. O sea, la mancha clara que es Seet y su derivada, la mancha brillante Baeret y su derivada. ¿Okay? Dice aquí con respecto a los 4 matices de blanco, de ver más arriba la nota 25, esto quiere decir que tratándose de afecciones de NETEC, para declararlas impuras no se precisa que la afección presente alguno de los matices de blanco exigidos. En el caso de afecciones de la piel, en las afecciones de NETEC se hace diferencia cuál es el color de la mancha. Seguimos. La persona afectada echará en quien esté la afección tendrá sus vestimentas rasgadas y no se cortará el cabello y hasta el bigote se cubrirá. Impuro, impuro deberá clamar. La afección está en su cabeza. De este pasaje lo único que sé es que las leyes que serán enunciadas a continuación solamente se aplican a las afecciones de NETEC, de donde aprendemos de ello también incluye a otros afectados de Charat. Para indicar esto, este versículo aclara que el Cohen lo declarará impuro. Esta expresión verbal doble fue enunciada para incluir todos los casos. Es con respecto a todos ellos que se declara sus vestimentas serán rasgadas. Rasgadas, o sea, desgarradas, el cabello sin cortar, quiere decir, dice Rashi, que se dejará crecer el cabello y hasta el bigote se cubrirá como una persona de luto, dice aquí. Bigote término designa el pelo que está sobre los labios. Impuro, impuro deberá clamar. Al decir esto informa a los demás que él es impuro para que se aparten de él y no se lleguen a él, para que no los contamine también a ellos. Todos los días en que tenga la afección permanecerá impuro, impuro es aislado, deberá permanecer fuera del campamento, será su morada. Dice, es decir, que otras personas impuras no estén con él. El maestro y nuestros maestros dijeron al respecto en que el Metzorah, el individuo de la Contrarat, es diferente a los demás individuos impuros para que permanezcan estables, para que permanezcan aislados. En forma de pregunta que lo hace, dice que en que el Metzorah es diferente a los demás individuos impuros para que permanezca aislado. ¿Sí? ¿Por qué precisamente hay que aislar a esta persona? Puesto que por medio de la maledicencia, que dijimos que es una de las 7 transgresiones por las cuales llega a echar a la persona, y una de ellas las malas lenguas, dice, con la mala lengua él causó división entre un hombre y su compañero, entre un hombre y su esposa. Y por esa misma medida, por esa misma medida por medida, él deberá ser mantenido aparte. Fuera del campamento, dice Rashi, fuera de los 3 campamentos. ¿Qué? No había los 3 campamentos, el campamento de la Shejinah, el campamento de Leví, el campamento de Israel. El Metzorah tenía que salir de los 3 campamentos. Seguimos, si hubiese afección de Sará en una vestimenta de lana o de una vestimenta de lino, lana o lino, como dice Rashi aquí, en un dimbre o trama de lino o de lana, en cuero o en cualquier cosa hecha de cuero, y la afección es verde fuerte o rojo intenso, en la vestimenta o en el cuero, en la urdimbre o en la trama o en cualquier utensilio de cuero. La afección de chará es y deberá ser mostrada al Cohen.
Dice Rashi, en cuero esto se refiere a un cuero en el cual se ha realizado alguna labor, o en cualquier cosa hecha de cuero esto se refiere a un cuero en el cual se ha realizado alguna labor para confeccionar una vestimenta o un utensilio. El Cohen mirará la aflicción y confinará la aflicción por un periodo de 7 días, dice aquí. Verde intenso es el más verde de los verdes. Rojo intenso es rojo de los rojos, también dice igual que es más rojo que los rojos. Dice, en el séptimo día el Cohen mirará la afección y si la afección se ha extendido en la vestimenta, la urdimbre o la trama o el cuero para cualquier cosa del cuero haya sido trabajado, la afección es tzarat maligna, impura es. Dice aquí que la tzarat maligna, según el Midrash, está escrito, dice, ese tipo de tzarat es descrito como mameret, para indicar que la vestimenta, por decirlo así, está maldita, en el sentido de que ya no se podrá obtener ningún beneficio de ella. Mameret se deriva entonces del palabra meera, que viene de la palabra maldición. Deberá quemar la vestimenta, la urdimbre, la trama de lino, de lana o de lino, o cualquier utensilio de cuero en el que esté la afección, ya que es tzarat maligna, al fuego será quemada. Dice Rashi, de lo dicho aquí se podría haber pensado que la persona debería traer tonsuras de lana y manojos de lino y quemarlos con la vestimenta afectada. Para indicar que no es así, al final del versículo indica que deberá quemarla en fuego, lo cual implica que la vestimenta afectada no requiere que ninguna otra sea quemada junto con ella. Siendo así, porque la Torá literalmente dice en la lana o en el lino, para excluir de la quema de los bordes que está en la vestimenta afectadas que sean de otro material. Seguimos, pero si el Cohen mira, y aquí que la afección no se ha extendido en la vestimenta, en la urdimbre o en la trama o en cualquier utensilio de cuero, el Cohen ordenará y lavarán aquello que tenga la afección y lo confinará por segunda vez durante un periodo de 7 días. El Cohen mirará después de haber sido lavada la afección, y aquí la afección no cambió de aspecto y la afección no se ha extendido, impura es. Al fuego los quemarás, esa afección penetrante, en la ropa gastada o en la ropa nueva. Dice Rashi, aquello que tenga la afección de lo dicho aquí, se podría haber pensado que únicamente hay que lavar el lugar de la afección. Para indicar que no es así, el versículo dice aquello que tenga la afección. Siendo así, se podría haber pensado que toda la vestimenta debe ser lavada. Para indicar que tampoco es así, el versículo siguiente dice la afección. ¿Cómo se puede reconciliar estas dos frases aparentemente contradictorias? La respuesta es, deberá lavar una parte de la vestimenta junto con el lugar de la afección. Después de haber sido lavada, el verbo ukabez expresa el concepto de que algo ha sido hecho, es decir, lavado. La afección no cambió de aspecto, es decir, que su color no se volvió más pálido que el que tenía en su aspecto original. Y la afección no se ha extendido. De aquí escuchamos que si no cambió de color ni se extendió, la vestimenta es impura. Y no es necesario decir que si cambió de color y se extendió, con mayor razón que será impura. Pero si cambió de color, pero no se extendió todavía, no sé qué debería hacer con ella. Para indicar eso, el versículo dice confinará la afección, lo que implica que debe hacerlo en cualquier caso. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Pero los sabios afirman, como se declara en el Midrash Torah Kohanim, han aludido aquí para asentar el versículo de su contexto. No es más que los sabios allí en Torah Kohanim no están de acuerdo con Rabbi Yehuda. Pero habría que saber también por qué Rashi trae la verdad, precisamente la opinión de Rabbi Yehuda, sin traer la de los sabios. Afección penetrante, este vocablo implica la idea de cavidad, lo mismo que en la frase es en una de las zanjas. Aquí quiere decir que la afección está sumida. Se trata de una afección cuyo aspecto es hundido. En su ropa gastada o en su ropa nueva. Dice Rashi, el Targum como lo dice, en su ropa gastada, en su ropa nueva, prácticamente lo mismo. Gastadas quiere decir viejas. ¿Okay?
que ya no son necesarias. Vamos a ver aquí, a ver qué nos trae Rashi. Pero si el Cohen mira, y aquí que la afección se ha atenuado después de haber sido lavada, deberá arrancarla de la vestimenta, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si aparece de nuevo en la vestimenta, en la urdimbre, en la trama, en cualquier utensilio de cuero, es erupción. Al fuego quemarás aquello en que esté la afección. Pero la vestimenta, la urdimbre, la trama, en cualquier utensilio de cuero que haya lavado, y luego la afección desapareció de ellos, deberá ser lavado por segunda vez y será puro. Y se le arrancará, deberá desgarrar de la vestimenta el lugar de la afección y quemarlo. Es una erupción, dice aquí, designa algo que brota repentinamente. Al fuego lo quemarás toda la vestimenta y luego la afección desapareció en ellos. Quiere decir, si cuando al principio lo lavaron por mandato del Cohen la afección desapareció completamente, entonces se le aplica lo dicho en el comentario siguiente. Deberá ser lavado por segunda vez. En este caso, lavar significa inmersión en una mikve. Y para terminar, dice, esta es la ley de la afección de Zaraat, una vestimenta de lana o de lino, la urdimbre o la trama o cualquier utensilio de cuero para declararlo puro o impuro. Okay, vamos a ver, Rashi no nos trae algo para agregar, pero hasta aquí llegamos al final de Parashat Tazria para empezar la Parashat de Metzorah, donde nos viene a hablar sobre lo que es el proceso de purificación del Metzorah. Que tengamos buen día.